vimos esta declaración del deportista en Milán, el esquiador, que dijo que él como que siente que la bandera no lo representa, que él usa la bandera pero que no está de acuerdo con lo que pasa en su país. Entonces, bueno, la pregunta en este tema es, ¿qué es lo que está pasando con la identidad nacional? ¿Consideras que este tema de inmigración está causando una división tan fuerte que la gente se está desvinculando incluso del ser americano? No, yo no creo que sea para nada eso. Lo que está haciendo el gobierno de Trump es solamente cumpliendo las leyes de este país, que durante 4 años bajo el gobierno de Joe Biden vimos que no se cumplieron y que eso fue un desastre migratorio, más bien una invasión migratoria. Y creo que lo que está haciendo el gobierno es haciendo una rectificación bien grande. Puede ser que, por supuesto, dentro de estos operativos y acciones puede ser que haya errores, puede ser que haya incluso también ciertos abusos, pero en sentido general lo que se está tratando es de llevar la estabilidad de un país a las leyes migratorias como la tienen todas las naciones del mundo, y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump, volviendo a la estabilización de este país que estaba bastante desestabilizado durante 4 años. Sin lugar a duda, el presidente está llevando a cabo lo que quería el pueblo, ¿no? Pero creo que el tono lo marca la secretaria de Homeland Security, Kristi Noem. ¿Tú crees que ella está haciendo, como que le está haciendo daño a la administración por el tono, fíjate, no por los arrestos como tal, pero por el tono con el que lleva a cabo esta misión? A diferencia, por ejemplo, de Tom Homan, que llegó a Minnesota y de repente todo se apaciguó. Bueno, cada cual tiene su forma y su estilo de trabajo. De todas formas, la prensa siempre va a hablar en contra del gobierno de Trump, sea cual sea quien esté en el poder y quien esté al frente de algún. Han hablado también mal de Kennedy, han hablado mal de J.D. Vance, han hablado mal de todo el mundo, porque en realidad, desafortunadamente, la izquierda y la extrema izquierda, sobre todo en este país, controla los grandes medios de comunicación, y lo que hacen es las campañas mediáticas para tratar de desacreditar las figuras que contemplan el gabinete del presidente Trump. Yo creo que ella está haciendo su trabajo. Puede ser que en algún momento haya tenido un tono más duro, más suave, pero en definitiva ella no está ahí para complacer a nadie. Ella está para hacer su trabajo y cumplir con las leyes y lo que le ordena el gobierno del presidente Donald Trump. Como quiera, aquí hay una lucha, ¿no?, entre la administración, Kristi Noem, Homeland Security, Tom Homan, todos esos, y luego las cortes, ¿no? Tengo aquí una noticia que un tribunal refuerza la línea dura migratoria. A veces vemos que ellos hacen y deshacen, ¿no?, en las cortes federales, que puede que tenga validez o no, pero bueno, como quiera frena en algunos casos el proceso, y en otros pues da luz verde. En este caso, un tribunal de apelaciones validó la detención de migrantes indocumentados sin derecho automático a fianza, obviamente tomando la posición del gobierno federal. ¿Qué papel ves que tienen las cortes en mediar esta situación? Que sin lugar a duda el tema de inmigración está teniendo un impacto sobre los votantes. Sí, por supuesto, porque fue uno de los temas centrales por los que se hizo la campaña de Trump, por los que la mayoría votó por el presidente Donald Trump y por los republicanos que dominan hoy ambas cámaras en el Congreso. Te repito, yo creo que lo que se está haciendo es una rectificación general, y todos los países tienen derecho a negar o no la entrada al país de los inmigrantes. Y eso es lo que está haciendo hasta ahora el gobierno de Trump. Por supuesto que ha tenido un impacto político y un impacto social, porque si tú dejas entrar más de 13 millones de personas y después tratas de sacarlo, por supuesto que claro que tiene un impacto, porque esas personas a lo mejor tienen familiares aquí, tienen amigos, tienen conocidos. Entonces ya empieza un proceso de estabilización. Además, muchos gobiernos le dieron ayuda en un principio, incluso los mantuvieron durante un par de años, y es el caso de estas ciudades santuario, de estados santuario, como es el caso de Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Y entonces esas personas ya hay un momento que tampoco quieren irse, porque vienen en busca de un futuro mejor, pero no es menos cierto también que han entrado muchos delincuentes, han entrado terroristas, y eso es lo que está tratando también de frenar. Desafortunadamente, dentro de esa red también caen personas que vienen a trabajar y vienen
como lo hemos hecho todos Por supuesto. prácticamente muchos somos inmigrantes. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo por lo menos de mi perspectiva siento que hay cierto descontento. Creo que por el tono en el cual se están llevando a cabo. Creo que es adelante. En el caso de las cortes, ya vimos lo que estaba pasando en este país con las cortes, ya vimos todas las acusaciones injustas que se hicieron contra el presidente Trump, ya vimos que hay muchos jueces que no solo están cumpliendo la ley, sino están cumpliendo una agenda radical de izquierda. Y tristemente ha sucedido durante décadas, esto poco a poco la extrema izquierda lo ha ido trabajando, y entonces es el resultado que vemos ahora. Yo pienso que los extremos son malos en ambas partes, dentro y fuera, o sea, tanto para un bando como para otro, republicanos y demócratas. Pero no es menos cierto también que la prensa te crea una nebulosa y una imagen y unas campañas que no son la realidad. Y eso lo vimos durante la campaña del expresidente Donald Trump, que Kamala Harris estaba ganando, que Joe Biden estaba física y mentalmente estable y tenía todas las capacidades para gobernar, y todos sabemos que había un autopen en la Casa Blanca y prácticamente ni firmaba las órdenes que se emitían en este país. Es decir, que hemos vivido una época histórica bastante grave dentro del país, y fíjate, yo no veo ya yo te diría tan grave la división como la necesidad de lo que se está haciendo en este país, que es lo que se debió hacer durante muchos años, y creo que se está haciendo ahora, y por supuesto eso trae inconvenientes, trae personas insatisfechas, pero la mayoría yo considero que está a favor. El presidente Trump, las encuestas lo demuestran, dentro de los votantes republicanos tiene un 92% de aprobación. Eso no lo había logrado ningún presidente republicano. Dentro de la comunidad latina, este voto ha aumentado ya prácticamente a un 42% de un 33% que votó por él en las elecciones. Es decir, que yo no estoy de acuerdo con que, sí, habrá mucha gente desafecta, por supuesto, hay 335 millones de personas en este país, y que haya 80, 90 millones en desacuerdo, bueno, es normal, es un proceso de democracia. La gente tiene derecho a disentir, a no estar de acuerdo con determinadas acciones del gobierno, pero creo que en sentido general la mayoría del pueblo estadounidense, incluso lo han demostrado las encuestas de CNN, está a favor de todo lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Y creo que se encamina por muy buen sendero hacia las elecciones legislativas de este año, que son en noviembre. Bueno, vamos a hablar acerca de ese plan o esa agenda que tiene el presidente Donald Trump, y que es de una manera muy firme. Porque yo no sé, últimamente tengo la muletilla que digo de cierta manera, pero no, es de una manera muy firme, quiere unir las Américas. Entonces vamos a hablar de Venezuela y Cuba, porque el presidente, tú y yo no hemos hablado de esto. Yo sé que has estado en el programa, pero no te veo, no nos hemos conectado desde que capturaron a Nicolás Maduro, y que hemos visto, porque el día después ya Trump empezó a hablar de Groenlandia, y a partir de la captura de Maduro comenzamos a ver esta idea del presidente de unir a las Américas, que me parece algo interesante. Yo no lo venía a venir, como lo he estado diciendo, pero ¿cómo ves esta actitud y esta agenda que tiene el presidente? Desde hace muchas décadas, tanto Irán, Rusia como China se habían aprovechado de la timidez, vamos a decirlo así, para definirlo de alguna forma, con que había tratado Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Y yo creo que el hemisferio occidental, vamos a decir también esta coletilla, como patrio trasero de Estados Unidos, creo que es lo más importante. Y tener a un secretario de ascendencia cubana como es Marco Rubio, yo creo que le ha dado el toque fundamental para que la política del presidente Trump se dirija y se encamine directamente a este objetivo. Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos debió prestarle muchísima más atención, y estoy hablando de gobiernos republicanos y demócratas. O sea, en este caso sí creo que la culpa es en sentido general
en el primer mandato de Trump, como vimos, Trump también hizo muchos esfuerzos para llevar a cabo el desarrollo de América Latina, incluso aumentó los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que se dedica en toda América Latina a distribuir y a la ayuda de Estados Unidos. Y creo que también hizo esfuerzos en ese camino, pero tuvo muchos obstáculos en lo que es la política interna y política exterior, y no le dio tiempo. En este caso ahora, Marco Rubio, un experto en todo lo que es América Latina, el Caribe, en los temas políticos, en los temas sociales, en la historia, en la cultura, en el lenguaje, y todo esto vamos a decir que ha redondeado esas intenciones del presidente Trump en su primer mandato, y me parece formidable porque América Latina igual pasaba por un proceso de prácticamente wokismo, progresismo, de ultraizquierda. Socialismo total. Eso iba por el camino total de Cuba. Y muchas veces las elecciones, como hemos visto, prácticamente se las robaba a la izquierda usando métodos entre comillas democráticos, y eso es lo que hemos visto, y yo creo que lo que está haciendo el presidente Trump, no solo en el hemisferio occidental, sino en el mundo, la redistribución y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, yo creo que ha jugado un papel hasta ahora, en el primer año, excelente, y yo lo califico de muy bueno. Bueno, como quiera que sea, los latinos figuran no solamente en el Super Bowl con esa presentación de Bad Bunny que, como dije anteriormente, listó todos los países, mencionó a todos los países, y también, pues ahora esto que estamos viendo, ¿no? De la unificación de Latinoamérica y de alguna forma unirnos como hemisferio occidental. Me parece que estamos viviendo un momento tan interesante como periodistas. Yo sé que debe sentir lo mismo, pero vamos a entrar más al grano en lo que está pasando en Venezuela, porque están liberando por fin más de los presos políticos, que claro, no es nada que celebrarle al régimen de Delcy Rodríguez, porque muchas de esas personas fueron detenidas indebidamente, han sido torturadas, como bien hemos detallado, pero ¿cómo ves el desarrollo de la transición en Venezuela? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo van las cosas ahí? Mira, dejar parte del régimen prácticamente era imprescindible para no crear un caos después de la salida de Maduro, y creo que ese es el plan de Estados Unidos, tratar de evitar un caos general dentro de Venezuela, pero la administración Trump sabía que esto podía ocurrir, y ellos están haciendo sus pinitos dentro ya, porque son las mismas personas que estaban dentro de ese régimen asesino y represor de Venezuela, como lo tenemos también en Cuba. Es un proceso bastante complicado, bastante difícil, pero creo que al final verá la luz. Estados Unidos ha tomado el control, bueno, como ya hemos visto, de la venta de petróleo, del control del dinero del país, y creo que Delcy Rodríguez prácticamente está ahí como marioneta de transición, o sea, no representa absolutamente. En el caso de los presos ya hemos visto en qué condiciones han salido del helicoide. Era el centro de tortura por excelencia de ese régimen, y ya hemos visto que muchos dicen que están desaparecidos. Lo más probable es que estén muertos. De las condiciones que yo he visto videos que incluso hasta me han saltado las lágrimas de un hombre joven que ni su hija reconocía. No reconocía ni a las familias. O sea, Oscar Castañeda, si nosotros hablamos de eso aquí, y la verdad que es un hombre joven, un hombre fuerte, si lo ves troncudo, como decimos nosotros, duro, y lo ves salir, y no es que no estuviera fuerte, pero está así como sonso, obviamente. Bueno, es lo mismo que ha utilizado siempre el régimen cubano, dejaba a las personas prácticamente irreconocibles, con señales de tortura por todo el cuerpo, lo hacía en forma incluso más sutil, pero esto es una barbarie lo que se ha cometido en Venezuela, y estoy muy de acuerdo con la intervención de Estados Unidos. No había otra forma de cambiar y de hacer una transición democrática en Venezuela, porque solo con la oposición ya sabemos que está metido el régimen cubano, y es el que controla todos los hilos del gobierno en Venezuela, precisamente por el petróleo y por otros intereses. Y por otra parte, vamos a hablar de era un preso político que habían liberado, Juan Pablo Guanipa. Sé que él había formado parte de la campaña de María Corina Machado, estuvo detenido 18 meses, lo liberan y luego lo vuelven a arrestar enseguida.
¿Qué sabes acerca de este dirigente opositor? Se lo han llevado grupos, recordemos que están prácticamente, como vamos a calificarlo, como de paramilitares, estos grupos de delincuentes con armas que Maduro le dio carta abierta, y posiblemente hayan sido estos que dicen que a plomo limpio se defiende la patria y todas estas cosas, y posiblemente hayan sido ese tipo de personas. No se sabe hasta ahora, porque bueno, eso está bajo investigación, a ver dónde, y no se sabe incluso ni el paradero de Juanito. Sí, o sea que no es algo oficial. Estos lo describen como hombres armados que lo interceptaron y lo secuestraron en Caracas. Y como te repito, vamos a ver este tipo de cosas dentro de ese proceso de transición hasta que llegue la estabilidad a Venezuela. Eso lleva más de 22 años ya en esa situación. Es diferente al tema de Cuba, porque recordemos que Fidel Castro recogió todas las armas en Cuba y no había este tipo de bandas, ni de criminales, ni de narcotraficantes directamente operando dentro del territorio nacional, pero Venezuela sí tiene esa situación. Y claro, eso trae más violencia. Lo agrava aún más. Por supuesto, si en Cuba reprimen, es una cosa, pero allá tienen estos colectivos, ¿no? que salen y son violentos contra el pueblo. Sí, que los famosos colectivos al final son unos asesinos con armas, no es otra cosa, y delincuentes. Ninguno trabaja, ninguno se ha dedicado a nada, solamente a robar y a matar a sueldo. Son prácticamente mercenarios. Bueno, ahora vamos a cambiar la página, relacionado todo, porque todo está vinculado, y es Cuba. Tanto está pasando, no hemos conversado. Desde que Trump le dijo al régimen, ponte a hablar con nosotros o lo vas a lamentar. Increíble. Leonardo Morales, periodista del diario Las Américas, por si se está conectando. Increíble que estamos hablando sobre realmente la posibilidad de una libertad de Cuba. A mí me eriza, no lo puedo creer, pero estamos aquí en esta conversación, estamos en el umbral de esta posibilidad. ¿Qué credibilidad le das tú a esta esperanza que tienen tantos en el exilio y en la isla, me imagino? Muchísima, porque cuando ya vimos que el gobierno de Trump, cuando hace un movimiento militar, cuando hace un movimiento marítimo de la envergadura que está haciendo, más el bloqueo de petróleo que le tiene puesto a Cuba de forma seria y responsable, yo creo que ya es una situación irreversible. Y entonces, bueno, la mayoría de los cubanos estamos muy contentos y estamos viviendo un momento histórico que quizás hubiésemos esperado unos años más, o porque no creíamos que fuera a ocurrir este gran cambio de la política de la administración de Estados Unidos, y creo que es muy válido. Ya te digo, Cuba tiene una situación diferente. Yo pienso que el plan tiene que ser un poco más pensado, un poco más con más detenimiento, y creo que está hecho desde hace mucho tiempo. Y la administración Trump ha demostrado que no falla en este tipo de situaciones complicadas. Pero una vez más tenemos el factor Marcos Rubio, y yo pienso, y no sé porque no le he hablado, no lo he podido entrevistar, por supuesto, desde que se convirtió en secretario de Estado, pero me imagino que Marcos Rubio debe haber pensado esto, ¿no? Un hombre con tanta profundidad, un hombre que siempre ha querido marcar política, policy, siempre ha querido marcar política, claro, en este país, pero ahora estamos viendo esta apertura hacia todo lo que es Latinoamérica, y Cuba, por supuesto, es una llaga muy importante para los cubanos en el exilio, obviamente para Marcos Rubio. ¿Tú crees que él bueno, no sé, no podemos especular, pero me imagino que él le debe haber dado un poco de vuelta a este tema, a ver cómo sería, ¿no? Una transición en Cuba. Lo que hemos visto en las reuniones del gabinete, Marcos Rubio se ha convertido en la mano derecha del presidente Trump. Indudablemente, Marcos Rubio ha sido jefe de inteligencia del comité en el Senado. Marcos Rubio tiene una experiencia no solo por su historia personal de sus padres, sino por todo lo que ha vivido en Miami junto a los cubanos, junto al exilio cubano, junto a los combatientes esos que fueron a Bahía de Cochino, junto a los héroes que ya no están, pero que querían una Cuba libre, y todas esas personas lo fueron nutriendo de ese conocimiento.
Y creo que el plan de Marco Rubio va a ser un plan magistral contra la dictadura, ya lo estamos viendo. Ay, Dios mío, esas palabras tuyas, Leonardo, esas palabras, qué maravilla, qué maravilla. Pero, entre tanto, se está colapsando el sistema. Sabemos que ya están diciendo que los aviones no van a funcionar porque no hay petróleo. Estamos viendo que le están pidiendo a las personas que salgan. Yo sé que el sábado habían pedido que se reunieran en la Plaza de la Revolución, pero sitiaron todo eso, bloquearon todas las calles y las personas no pudieron llegar para hacer esa manifestación. ¿Cómo crees que esto...? Yo vi un video de un piloto cubano-americano en la Florida, en el centro de Florida, anoche precisamente, llamando a todos los militares cubanos, a los que han cumplido la misión que le ha dado el régimen, a cambiar y a dar un giro en estos tiempos de que el régimen les va a ordenar, si el pueblo se tira para la calle, ordenarle la represión más violenta que hemos visto, como mismo, yo te diría, similar posiblemente a lo que ha pasado en Irán. Y entonces él hacía un llamado que me pareció muy bueno y muy importante, y eso es lo que están haciendo los militares cubano-americanos dentro de Estados Unidos hacia los cubanos militares dentro de la isla, para que se viren contra el régimen, tomen realmente su posición como verdaderos militares defensores del pueblo. Y creo que estos llamados son importantes para que la gente reaccione, porque en definitiva el policía que en determinado momento le dio palo a una familia porque estaba supuestamente cumpliendo con una misión del régimen y todas esas cosas, también tiene familia y también está sufriendo y también ha visto los horrores del régimen. Así que sería muy bueno que gran parte de ese ejército y gran parte de la policía se uniera al pueblo, que es lo que está tratando dentro del plan de Rubio, una sublevación general para que haya una intervención entonces directa de Estados Unidos. Ahora, eso es una visión más macro, ¿no? De lo que sería una manifestación enorme, multitudinaria, pero sigue la represión, siguen los arrestos. Este fin de semana se llevaron a 2 miembros de ellos son unos artistas de performance, de actuación, que tienen un espacio y los pueden ver en Instagram, que es El Cuartico, pero es el número 4, El Cuartico, compuesto por 2 muchachos, entre ellos, uno de ellos es Camil. Estas personas las detuvieron, pero esto, a diferencia de como quisiera el régimen de mantenerlo calladito, de mantenerlo discreto para que nadie sepa, se ha difundido por todas las redes porque estos son influencers. Ellos salen en las redes sociales. Y Camil escribe una carta que leí parte de ello, diciendo que la amenaza más grande para el régimen, por supuesto, es simplemente una persona que se atreva a mirar de frente y decir lo que siente y decir y criticar cuáles son los errores sistemáticos e injusticias dentro del país. Este arresto nos recuerda, por supuesto, a Luis Manuel Otero Alcántara, en el sentido de que es un artista, ¿no? También de performance y que habla en contra del gobierno. ¿Qué importancia, qué relevancia le ves a esto debido a toda la atención que ha recibido este arresto? El régimen no le interesa absolutamente nada, nunca le interesó al pueblo y nunca le ha interesado arrestar y torturar a quien sea, mientras va en contra de sus intereses. Lo que estamos viendo no es nada nuevo, es el terrorismo de Estado que siembran estas dictaduras para callar las voces y para que no haya, te repito, una sublevación, que es lo que está tratando de que exista Estados Unidos, una sublevación general del pueblo cubano. Yo también creo que el señor Maduro debe estar hablando hasta por los codos. Me imagino también que el gobierno de Estados Unidos esté preparando un respaldo legal y constitucional para cualquier operación dentro de Cuba, como pasó con Maduro, que una corte de Nueva York lo estaba persiguiendo por narcotráfico. Yo pienso que esta gente también están vinculadas al narcotráfico, como hemos visto a lo largo de las décadas. El gobierno cubano es la cabeza de la serpiente de toda América Latina, claro, e incluso en muchas partes del mundo, y entonces ellos están vinculados en todo. Me imagino que el gobierno de Estados Unidos está dando tiempo a elaborar todo este tipo de plan, supongo que a través también de cortes federales en Estados Unidos, para cualquier intervención y para cualquier apresamiento de estos líderes del régimen cubano.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que siempre es un placer escuchar tu perspectiva. Y le dije, Julie, llama a Leonardo. Quiero hablar con él. Hace tiempo que no conversamos. Y todos estos temas especialmente que se han desarrollado desde que comenzó el año. Muchísimas gracias, Leonardo Morales, periodista Diario Las Américas. Gracias, Sandra, a ti y gracias a la audiencia por la invitación. Amén. Bueno, amigos, ya casi 11 de la mañana. Vamos a regresar con noticias y más información.